Bueno, pues ya hemos dejado 2 minutos, ya va entrando la gente. Vamos a empezar. Mi nombre es Belén Aceves, soy la directora de operaciones de IAB Spain. Y como cada viernes tenemos este webinar y siempre de lujo, como siempre digo, porque es así. Hoy tenemos con Making Science la sesión, la han titulado Smart 360, estrategia equilibrada, que me ha encantado lo de estrategia equilibrada, ¿no? Ahora hace falta tanto equilibrio en tantos temas, ¿no? Para ello tenemos también dos ponentes de lujo. Tenemos a Manuel Morote, Head of SEO and SMO en Making Science, y a Verena León, Performance Area Manager de Making Science. Y bueno, como les decía, ¿no? Voy a hacer una breve introducción de lo que nos van a contar, que ellos son los expertos, pero realmente nos van a explicar cómo crear y activar una estrategia Smart 360 a través del inbound marketing y qué tipos de activaciones de estrategia omnichannel en e-commerce y cómo, uniendo usuarios, segmentación y tecnología, ¿no? Podremos tener marcas que puedan hacer crecer su negocio con estas estrategias clave. Así que nada, sin más, os dejo que nos contéis cómo se hacen estas estrategias. Simplemente decirle a la gente que está detrás que podéis preguntarles al final todo lo que queráis, cualquier duda que tengáis, pero por favor utilizar el botón de preguntas y respuestas, que para ellos es más fácil luego contestarlas y os contestarán todo lo que necesitéis. Así que nada, sin más, agradeciéndonos que estéis aquí, muchísimas gracias. Genial. Oye, pues nada, gracias Belén por la presentación y buenos días a todos. Y nada, vamos a empezar. Yo creo que es más interesante es lo que vamos a contar, más que nosotros, ¿no? Entonces, como decía Belén, a ver, que esto se... Ahí. Venimos a contar un poco de la estrategia equilibrada, ¿no? Y esto es un poco lo que vamos a ver, ¿no? Y lo que resume cómo vemos desde Making Science esta estrategia Smart 360, ¿no? Y el primer paso es nuestro cliente, es saber a quién estamos hablando y a quién estamos vendiendo, ¿no? Luego nos contará Verena este gran dilema, ¿no? De cuál es la diferencia entre omnichannel y multichannel, ¿no? Y quién gana la batalla. Luego hablaremos un poquito de inbound, que nos parece muy interesante, sobre todo hablando de esta estrategia un poco más equilibrada. Y luego una serie de pasos que nosotros solemos hacer para activar este tipo de estrategias. Y por último, las claves, ¿no? ¿Cuáles son las claves que nos aportan esta estrategia? ¿Vale? Entonces, empezamos por lo primero, que es nuestro cliente. Yo creo que esto es lo primordial y lo crucial en la estrategia, ¿no? Saber un poco a quién nos estamos enfocando. Y en este caso os hemos puesto una serie de datos que además vienen de un estudio, de estos estudios geniales que hacéis en la IAB, ¿no? Entonces, que es evidente, ¿no? Que 7 cada 10 internautas compran online, ¿no? Yo creo que ya no compran ni consultan, ¿no? Y más siendo conscientes de lo que hemos pasado, que no quiero hablar de pandemia, que yo creo que ya estamos sobresaturados de este tema, pero es verdad que lo digital, ¿no? El mundo digital ha sacado pecho, ¿no? Y todo el mundo ha visto que está ahí y que es un canal de conversión y de consulta brutal, ¿no? Y ahora mismo lo estamos viendo, ¿no? Luego, la importancia del móvil, ¿no? Ya no tiene nada que ver a nivel sociodemográfico quién usa el móvil y quién no. Yo creo que el 100% de las personas usan un móvil para consulta, para compra, y año tras año, y aquí lo vemos, ¿no? Año tras año el tráfico y la conversión en el móvil es brutal, ¿no? De hecho, nosotros ya empezamos las estrategias pensando en mobile, ¿no? Más que en desktop, ¿no? Y luego, por último, pues el tema de ofertas, productos, precios, ¿no? Ahora que viene el Black Friday, que estamos nosotros en Making Science, estamos ya íbamos activando, ¿no? y pensando en estrategias sobre el Black Friday, pues esto es brutal, ¿no? El tema de cómo el usuario en este tipo de épocas, por ejemplo, pues busca este tipo de consultas, ¿no? Y cómo tenemos que orientar a nivel de todos los canales, ¿no? Este tipo de necesidades, ¿vale? Y luego, pues hacer un ejercicio, ¿no? Aquí nos hemos puesto un ejemplo de cómo puede llegar a ser nuestro público objetivo, pero esto es súper importante, ¿no? Porque a la hora de activar una estrategia omnichannel, ¿no? Tenemos que saber cómo es nuestro usuario, ¿no? Y a la hora de saber cómo es nuestro usuario tenemos que determinarle, ¿no? Esto al final es un ejercicio de mayor persona bastante simple, pero hay que profundizarlo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, os ponemos un ejemplo de plantilla, ¿no? Pues el desconfiado, el comparador, el indeciso, el exigente, y cada uno de estos tipos de mayor persona va a tocar a la marca o al comercio o a la empresa
de manera diferente, ¿no? Con canales diferentes, consultas diferentes, tiempos diferentes de consulta, y tenemos que adaptarnos a todos ellos, ¿no? O por lo menos identificar cuál es el buyer persona que más concuerda con nuestra venta, con nuestro producto, y adaptarnos, ¿no? Adaptar la estrategia a este buyer persona. Yo creo que esto es clave un poco para empezar, ¿no? Conocer a quién estamos vendiendo. Bien, y además de conocer quién es mi usuario, también debo saber cómo se comporta mi usuario. Entonces, para esto es muy importante que tengamos esta foto en mente, porque podríamos resumirlo en 4 grandes pasos en cuanto a su comportamiento. En primer lugar, el usuario, y pensamos en nosotros mismos, ¿no? Nos surge siempre una necesidad, y cuando tenemos una necesidad, un deseo, algo que satisfacer, ¿dónde acudimos? A Google. Hay muchísimos más buscadores, pero bueno, Google podemos decir que es el buscador por excelencia, ¿no? Entonces, como usuario acudimos ahí, y como advertisers, ¿vale? Tenemos que tener muy en cuenta que hay que desarrollar una buena estrategia de paid search y también complementarlo con una estrategia muy buena a nivel orgánico para estar bien posicionados. Una vez que el usuario se informa, ¿vale? Generalmente el usuario empieza a relacionarse, empieza a acudir a comunidades sociales, pues para pedir opiniones, para intentar contrastar un poco lo que previamente, esa primera toma de contacto que ha tenido con cómo resolver su necesidad. Y aquí cobra muchísima relevancia todo lo que son canales sociales. Y lo mismo, tenemos que tener una estrategia muy consolidada a nivel de advertising de canales sociales y también a nivel orgánico. Siempre ambas han de ir de la mano, siempre tenemos que tener muchísima sinergia entre ambas estrategias. Un poco ya con esta primera toma de contacto, el usuario ya tiene muchísima más información y vuelve un poco a los buscadores de nuevo para hacer una comparativa entre marcas, para ver qué marca me ofrece mayor valor añadido, qué marca se ajusta un poco más a lo que yo puedo demandar en este momento. Y aquí cobra muchísima relevancia todo lo que tiene que ver con brand. Toda la parte de contenido de marca que tiene que tener, donde expresamos un poco nuestra reputación, lo que hay detrás, y toda la estrategia de marca con diferentes también canales publicitarios. Y finalmente, si hemos conseguido convencerle con nuestra propuesta de valor por encima de los competidores, conseguiremos que nos compre. Y para ello, aquí cobran mucha relevancia todo lo que son estrategias de reimpacto, estrategias de remarketing en diferentes canales. Debemos, por lo tanto, darle ese mensaje secuencial al usuario para que finalmente lleguemos a convencerle. En definitiva, este proceso se transforma en 5 grandes pasos. El primero, lo que decíamos, una necesidad que tiene el usuario. Ante esa necesidad buscamos información de ver cómo podemos resolverla. Comparamos a personas de referencia, comparamos diferentes opiniones para ver un poco qué marca, qué modelo satisface más lo que yo quiero. Cuando ya tengo esa decisión tomada, compro. Y después de la compra, esto es muy importante, evalúo un poco cómo mi compra, cómo mi producto satisface la necesidad que tenía en un principio. Entonces aquí es muy importante, aunque realmente nuestra labor suele parar muchas veces en la cuarta, es muy importante que tengamos en cuenta todo lo que viene después de la venta. Todo, porque todas esas estrategias de postventa, de servicio al cliente, tienen mucha importancia para que nos vuelva a comprar, para fidelizar al cliente. Y este lifetime value, ¿no? Este ciclo de vida del producto, del usuario, es muy importante. Y para esto, aquí cobra importancia todo lo que tiene que ver con First Party Data. Es importante que tengamos muy bien analizado nuestro consumidor, sepamos cómo se ha comportado qué es lo que más le ha convencido, qué es lo que no, para saber con qué mensaje impactarle a posteriori, para ofrecerle un producto cross-selling, otra cosa que pueda complementar su necesidad, etc. Y aquí, bueno, nosotros en MXA nos apoyamos mucho en la tecnología, ¿no? Y los partnerships que tenemos a nivel de advertising, y esto es fundamental, ¿no? La tecnología nos da primero una información que cada vez nos da más, y antes no teníamos, y luego nos da una escalabilidad, ¿no? Nos permite llegar a mucha más gente y tener mucho más datos de la gente, ¿no? Entonces aquí, bueno, os hemos puesto una serie de herramientas en las que nos apoyamos nosotros como partnership o como herramienta del día a día para que podamos llegar a este cliente, ¿no? Entonces, pues, tenemos una serie de herramientas que son de búsqueda pura, que aquí lo que identificamos es cómo está buscando la gente, ¿vale? Y aquí luego hacemos nosotros un ejercicio más cualitativo a nivel de, oye, pues este tipo de búsqueda se relaciona con este tipo de buyer persona, entonces con este dispositivo, etcétera. Entonces generamos una estrategia. Luego está la parte de audiencias, que aquí lo que nos permite es segmentar a ese público e impactar, bueno, pues con mensajes un poco más personalizados, porque entendemos a ese tipo de público, y luego recoger esa data
en repositorios o en herramientas que nos permite cruzar y machear para volver otra vez a activar, ¿no? en este tipo de herramientas, ¿vale? Entonces, como veis, la tecnología es fundamental en este tipo de estrategias. Yo creo que el marketing digital vive de tecnología y según ha ido avanzando la tecnología o evolucionando, el marketing digital ha ido evolucionando de manera paralela. Y bueno, yo os invito, ¿no?, también a probar este tipo de herramientas. Porque es que sin ellas, al final, las herramientas no cierran, ¿no? Se quedan en un vacío que no nos permite crecer, ¿no? Como decía Belén al principio, ese crecimiento del negocio, pues sin la tecnología no nos va a permitir. Eso es. Y luego es muy importante que tengamos presente que estas herramientas las utilizamos en todo lo que es nuestra estrategia. Desde antes de concebir la estrategia, para ver un poco dónde nos situamos, dónde están los principales players, cómo es nuestro usuario, cuando la estamos desarrollando para ver efectivamente, buscar a targets un poquito más específicos, poder invertir de una forma adecuada, poder posicionarnos de la forma correcta y a posteriori para efectivamente ver si todas las acciones que hemos puesto en marcha se están desarrollando acorde a los objetivos que teníamos de negocio, ¿vale? No sé si estáis todos familiarizados con las herramientas que os ponemos aquí. Si alguien tiene un poco alguna duda de alguna o tiene alguna inquietud, os animo también a que nos preguntéis, ¿eh? Eso es, si queréis, bueno, al final de la presentación o si queréis ir preguntando y vamos respondiendo, ¿vale? Entonces, bueno, cerrando un poco la parte de cliente, que es un poco el punto de partida de toda estrategia, ahora... Perdona, Manu, sí. que estaban comentando por aquí que no conocen Ahrefs. Ahref, vale. Ahref es una, sí, Ahref es una herramienta muy enfocada en SEO que nos permite identificar palabras posicionadas sobre dominios. Entonces, es un análisis de competencia, ¿no? Y esto está muy bien cuando arrancamos marcas o negocios nuevos donde hay competidores en el mercado y nos permite ver cómo están ellos posicionados o cómo ellos atraen tráfico, ¿no? Entonces, empezar la estrategia desde un punto de partida mucho más avanzado que en comparación a un punto de partida desde cero, ¿no? Estas son herramientas un poco más técnicas, pero son muy útiles, ¿no? A la hora, sobre todo, de hacer estudios de competencia, ¿vale? ¿Continuamos? ¿Alguna pregunta más, Verena? Bueno, tú has gestionado... No, de momento no, yo te voy interrumpiendo, no te preocupes. Estupendo. Vale, pues cerrando un poco la parte de cliente, que es lo que decía, el punto de partida, ¿no? La primera piedra de la casa de la estrategia, pasamos a este gran dilema, ¿no? Omnichannel versus multichannel, que aquí, Verena, bueno, nos vas a contar. Yo voy pasando, tú me vas diciendo. Sí, fenomenal. Vale, bueno, para abrir un poco la conversación de este dilema, como decíamos, os ofrecemos en primer lugar un ejemplo muy simplista, ¿eh?, de lo que podría ser un proceso de compra de cualquier usuario, ¿vale? Pensemos en nosotros mismos, de nuevo lo digo. En este caso, bueno, pues Juan por la mañana se levanta y veo en Facebook, en su móvil, pues encuentra un anuncio de los nuevos cascos que le han salido y probablemente le hayan impactado a él porque por los intereses que tiene él compartidos, como él navega y demás, pues le han impactado con este anuncio. Ya le generan una mínima curiosidad, ¿vale? Puede ser que estuviera buscando cascos, que no, pero ya tiene ahí una mínima curiosidad que se le ha generado. Pero bueno, se va a trabajar, está todo el día muy concentrado y realmente no hace nada más, ¿vale? Hasta cuando finalmente llega a casa, que se relaja y se pone a buscar en el ordenador, pues esa pequeña curiosidad que le habían picado por la mañana, ¿no? Empieza a buscar modelos de cascos en el buscador. Le aparecen, como vemos aquí, diferentes opciones, diferentes modelos, precios y demás, y ya pues está como empezando a comparar características de uno y de otro. Y de nuevo también pues se queda ahí. Pero ya vemos que va avanzando un poco en esa curiosidad, en esa necesidad. Ya vemos que está un poquito más adelante, ya tiene información por lo menos de qué características tienen unos u otros. Al día siguiente, bueno, pues mientras está también chequeando sus redes y demás, se encuentra otro anuncio realmente de estos cascos, ¿vale? Y finalmente, bueno, pues un poco ya cuando le han convencido de esta propuesta de valor, va a una tienda física y compra, ¿vale? Perdón, voy a hacer un inciso aquí porque estoy viendo que hacen una pregunta, vale, en el que dicen, ¿qué tan relevantes son las tecnologías Customer Data Platform dentro de este Customer Journey? ¿Cómo se relaciona esta tecnología con las tools nombradas? Vale. Vale, bueno, yo creo que respondiendo un poco a la primera parte de Customer Data Platform, ¿vale? Esto tiene mucho que ver con lo que vamos a explicar después de la omnicanalidad y la multicanalidad, ¿vale? Entonces creo que voy a continuar porque creo que ahí podemos responder la pregunta, si no, Laura vuelve a preguntarme. ¿Por qué digo esto? Porque realmente, si avanzamos un poco, sí.
Un modelo multicanal, que es el que yo creo que hemos tenido hasta hace relativamente poco, el que estaba ampliado hasta relativamente poco, es un modelo en el que como anunciantes como advertisers queríamos estar presentes en todos los canales, con un mensaje relevante en todos los canales, sabiendo que nuestro último objetivo y principal objetivo era el cliente. Pero ¿qué pasaba aquí? Que dábamos un mensaje relevante en esos canales, pero diferente. No teníamos una estrategia unificada, ¿vale? No hacíamos una secuencia de mensajes, no avanzábamos un poco en esa necesidad del usuario, porque no había tanta comunicación entre plataformas, porque no sacamos tanta data de las plataformas, ¿vale? Por eso creemos que lo adecuado es avanzar y siempre que planteamos una estrategia omnicanal. Que si pasamos a la siguiente podemos ver de una forma muy visual una experiencia omnicanal cambiamos completamente el dibujo. Antes estábamos en una especie de pirámide que todo concurría a un usuario. En este caso, el usuario está en el centro de todo. En nuestro punto de partida, como antes veíamos, es nuestro cliente. En base a cuál sea nuestro público objetivo, vamos a desarrollar una estrategia u otra. Y el usuario hay que tener muy en mente que es único. Es el mismo usuario que está presente en diferentes canales. Entonces, el mensaje que debemos dar en todos esos canales es el mismo. La experiencia de UX debe ser la misma. Tenemos que tener muy en cuenta los dispositivos por los que se mueve, ¿vale? Y para eso es muy importante la data. Respondiendo un poco a lo que tú preguntabas, Laura, es importantísimo que de todas las plataformas analicemos lo correcto, sepamos en qué punto está el usuario, qué mensaje hay que darle en cada momento, qué necesidad vamos cumpliendo en cada parte del mensaje para ir haciendo esa secuencia, para finalmente llegar a convencerle, ¿vale? Aquí cobra muchísima importancia todas las plataformas, ¿no? Lo que podemos sacar de Facebook, lo que podemos sacar de Google Ads, lo que podemos sacar de programática, pero lo ideal es tener una herramienta común, un Google Analytics, un Adobe Analytics, alguna ad server que lo que haga es que me dé una medición unificada de todos los canales para que yo pueda ver realmente cómo se está contribuyendo a esa conversión final, qué crédito tiene cada uno de esos canales, ¿vale? Para al final convencer al usuario y que llegue a hacer esta compra. Entonces, yo sé que al principio el usuario simplemente le están impactando con impresiones, luego el usuario empieza a pinchar en anuncios en otros canales o en diferentes dispositivos y finalmente el usuario se decanta por la compra. Entonces, esta herramienta común de medición que me va a decir un poco los pasos y la interacción que ha tenido el usuario es muy relevante para saber cuál debe ser mi siguiente mensaje de cara a convencerle. Y eso es lo que es una experiencia omnicanal. El problema es que de momento no hay herramienta conjunta de medición. Eso iba a decir, sí. Sí, exacto, porque además aquí se abre otro debate, ¿no? Y es porque pensaréis, por ejemplo, se me ocurre con los dispositivos. Tenemos el caso de las apps, por ejemplo, las apps que tienen una medición muy compleja y que se va evolucionando un montón, ¿no? Ahora tenemos herramientas como tipo Firebase y demás que nos aportan un montón de información, pero es muy complicado tenerlo todo unificado. Cada vez avanzamos más, ¿eh? Y existen de momento soluciones intermedias. Analytics, por ejemplo, también está avanzando en muchas soluciones. Pero hay cosas que no contabilizamos. Las las impresiones, por ejemplo, muchas veces no podemos recogerlas. Entonces, a lo mejor no podemos hacer audiencias en base a esas impresiones, ¿no? No podemos a veces seguir esa secuencia, pero intentamos pues solventar un poco lo máximo esto. Sí, o sea, yo como acercamiento a un CDP, a lo mejor un CRM con Analytics, ¿no? Estoy pensando en integración Marketing Cloud con Analytics, puede llegar a ser. La integración, habría que ver cuál es la integración nativa, pero una integración ad hoc puede llegar a ser potente entre el CRM Marketing Cloud, el Demandware o Cloud Commerce de Salesforce y un Analytics, por ejemplo. ¿Vale? Entonces ahí, si tienes todas esas fuentes de datos y luego eres capaz de activarlas en los canales, sería brutal. Pero como dice Verena, yo creo que todavía hay una evolución pendiente, ¿no? De todas formas, también respondiendo un poco a lo siguiente que ponen, es on y off, que es fundamental, ¿vale? Que eso también nos lo da la experiencia omnicanal. Cada vez también tenemos más soluciones on y off, ¿vale? Y en este sentido, por ejemplo, lo que nosotros siempre recomendamos cuando tenemos clientes cuya transacción final se produce offline, pensemos en bancos, en aseguradoras, en educación, ¿no? Aquí siempre lo que queremos es intentar conectar ese paso final de la matrícula, de la contratación y demás con nuestras plataformas, mediante CRMs y mediante vinculaciones varias, para poder intentar llegar a optimizar ese paso final. O si al paso final no podemos llegar a optimizar porque efectivamente el lapso de tiempo es muy grande y es muy complicado que el algoritmo llegue a optimizar a esto, lo que hacemos es que llegamos a optimizar a un paso previo al final, de forma que estamos muy en la realidad del negocio, ¿vale? Y esto es algo clave y cada vez unimos más on y off. En el caso, por ejemplo, incluso de los e-commerce, ¿no? Que también tenemos transacción online y transacción física, pero todavía lo físico
aunque con el tema del COVID y demás están cambiando las tornas, pero todavía lo físico cobra mucha importancia, estamos también con soluciones, por ejemplo, tecnologías NFCs o códigos BIDI y demás que nos permiten realmente ver un poco todo lo que es el traqueo desde la campaña online o desde el mensaje que damos a nivel posicionamiento online hasta la venta que se produce en la tienda física. O, por ejemplo, traquear las visitas a las tiendas físicas. También podemos así unir el on y el off. Entonces, aunque no midamos la venta, por lo menos medimos un poco el tráfico que derivamos a la tienda. Y son diferentes soluciones que en cada caso concreto, en cada negocio, podemos aportar para intentar ver qué impacto tiene el online sobre el offline y viceversa. Es un poco por recopilar, ¿no? Y por intentar convenceros, ¿no? Convenceros porque de verdad que es lo recomendable de hacer una estrategia omnicanal. Creemos que es lo idóneo porque tenemos mucho más control del consumidor. Lo que decíamos, analizamos cada una de las plataformas y sabemos realmente en qué punto de su proceso de compra está el consumidor y le impactamos con el mensaje que necesita. Complementamos muy bien los canales, lo que decíamos del on y el off es lo más claro. Cada vez estamos haciendo más estrategias que unen uno y otro. Y ahora, por ejemplo, en este momento es muy, muy relevante. Otro de los datos importantes que teníamos para estos momentos de la pandemia es que cada vez más el usuario va a informarse más en casa para estar menos tiempo en la tienda física durante estas Navidades, porque todavía hay miedo. Entonces, es importante que conectemos un poco toda esta información previa del usuario con finalmente la venta, para ver realmente cómo hemos impactado a nivel digital después con esa transacción física. Podemos además también aumentar mucho la notoriedad de la marca, el punto de vista reputacional, porque damos el mismo mensaje de la marca en los diferentes canales, no damos mensajes diversos simplemente por estar presentes como ocurriría en una estrategia multicanal. Podemos llegar a más clientes, escalar hacia más mercados y, por supuesto, y fundamental, sobre todo es adaptarnos al momento del cliente, que es lo que al final nos va a hacer que demande nuestro servicio. Eso es. Y en definitiva, ¿no? con esta estrategia omnicanal, lo que estamos respondiendo es a un customer journey muy complejo, en el que el usuario tiene muchísimos puntos de interacción. Al principio de este punto veíamos un caso muy simplista en el que Juan simplemente tenía 4 puntos, pero lo normal es que tengamos medios que nos impacten por todas las vías. ¿Y por qué? Porque queremos siempre convencer a nuestro cliente a estar presente y sobre todo también marcar una diferencia respecto de los competidores. Entonces, esta capacidad que podemos tener desde el punto de vista SEO, SEM, para poder conectar todo lo que son con lo que es off, con diferentes soluciones, como decíamos antes, es lo que nos va a hacer maximizar nuestros resultados y llegar a nuestro cliente. Eso es. Entonces, bueno, viendo un poco también el tema que nos has comentado, ¿no? de la estrategia omnichannel, que yo creo que es la correcta, ¿no? No estar en todos los canales a la vez con el mismo mensaje, sino adaptarse un poco al usuario, al cliente, que es lo que hemos visto al principio, utilizar los canales que utiliza el propio usuario, no todos porque sí. Vamos a hablar un poquito de inbound marketing. Yo creo que es muy interesante, ¿no? El inbound marketing tradicional o el marketing tradicional no era el marketing este que perseguía a los clientes, ¿no? Y les aturullaba con mensajes, con anuncios, etcétera, ¿no? Pero nosotros creemos, ¿no? Y es lo que aporta el inbound marketing, que es una de las piezas de todo este canal omnichannel, que tenemos que enamorar, ¿no? El inbound lo que hace es identificar qué necesita el usuario en esa etapa inicial que hemos hablado antes, identificando al cliente, y le tenemos que dar todo el valor que la marca le permite, ¿no? Y esto lo que puede aumentar es todo el lifetime value, que es lo interesante, ¿no? Esa incrementalidad, por un lado, de los usuarios nuevos o los clientes nuevos, pero también esa base crítica, ¿no? De los usuarios recurrentes, ¿no? Yo creo que el inbound marketing es necesario para los dos lados, ¿no? Un poco para fidelizar a los clientes y otro para incrementar esos clientes nuevos, ¿no? Entonces, hablando mucho de funnel, como veis, nosotros hablamos mucho del funnel de conversión porque es central para nosotros. Este es el funnel tradicional, ¿no? De atraer, considerar y convertir, pero creemos que se tiene que adaptar, ¿no? A un ciclo de conversión, ¿no? Donde el cliente está en el centro y vamos impactando y vamos activando estrategias o tácticas en función de lo que necesita el cliente, ¿no? Y sobre todo con el objetivo, ¿no? de que ese cliente permanezca en nuestro lado y no se vaya a la competencia. Yo creo que el concepto de lifetime value es súper importante y además las activaciones omnichannel permite aumentar, ¿no? este indicador, ¿no? Yo creo que es clave para mantener al cliente en nuestro lado, ¿no?
Esto es un poco el mismo mensaje que veníamos diciendo a lo largo de todo el discurso, ¿no? De que al final el cliente genera un nuevo funnel de conversión. Yo creo que la imagen que hemos visto antes de un usuario que consulta, lee, tal, no sé qué, etcétera, es muy interesante porque eso rompe los esquemas del marketing tradicional, ¿no? El funnel como embudo. Y entonces el usuario va, vuelve, compara, llega al carrito de la compra, pero se va para atrás. Entonces, en todos esos momentos, todos esos impactos tenemos que estar ahí. ¿Y esto cómo lo hacemos? Por un lado, recogiendo con tecnología todos los datos que nos permitan las plataformas y, por otro lado, hacer una estrategia conjunta omnichannel. Y aquí lo que viene, y esto es ya, yo creo que ese es el esquema claro, ¿no? de la estrategia equilibrada. Yo creo que Bere y yo representamos muy bien el equilibrio entre SEO y SEM, o sea que está perfectamente representado, ¿no? Y aquí tenemos un poco los 4 bloques de canales, ¿no? Los de pago, los propios, los ganados y los sociales, ¿no? Y esto, los circulitos, nos lo hemos representado de manera un poco igual, pero esto realmente tiene que ser equilibrado en función a la necesidad del usuario, ¿no? Entonces, si tenemos un usuario que la necesidad es muy informacional, ¿no? Muy de contenido, etcétera, pues a lo mejor tenemos que darle mucha gasolina a la parte de contenido y parte SEO y recoger sus audiencias y luego impactarles a través de otros canales, ¿no? Pero este esquema un poco representa todas las posibilidades que tenemos de activación a nivel omnichannel y cómo tenemos que ir activando, ¿no? La parte, por ejemplo, nosotros estamos trabajando mucho ahora la parte de influencers, que creemos que también que es un canal, bueno, como sabéis, ha crecido un montón estos años y yo creo que ahora mismo estamos justo en el punto clave, ¿no? de que los influencers se han convertido en pequeños medios de comunicación donde podemos llegar a usuarios, además, súper segmentados, porque el influencer representa un segmento de usuarios y es una activación muy interesante, ¿no? Todo el tema de sites propios, ¿no? De cómo comunicamos, ya no solo la parte de SEO, de posicionar lo que estamos hablando, sino cómo comunicamos a nivel de imagen lo que estamos representando, es muy interesante también. Toda la parte de pago, aquí si quieres ver, puedes comentar un poquito, y toda la parte de tráfico ganado, ¿no? Entonces, este esquema yo creo que representa muy bien a nivel punto de partida y luego las bolitas se tendrán que ir haciendo más grandes o más pequeñas en función de esa buyer persona y esa necesidad de cliente, ¿no? Y el momento donde esté el cliente. Sí, efectivamente. Para mí, como bien ha comentado Manu, es tener muy clara la foto pues de cómo estamos posicionados a nivel orgánico, qué tipo de recursos digitales tenemos, para luego saber también qué tenemos que activar desde un punto de vista de publicidad, ¿no? Para saber realmente cómo debo controlar mi inversión y dónde debo poner mi inversión para que me dé los resultados óptimos con la mayor eficiencia. Y un poco en relación a esto y también respondiendo a la pregunta que ha hecho antes Rosa, han entrado 2 nuevas preguntas. Voy a responder a la primera en la que preguntaba si trabajamos algún sistema de atribución. Digo a colación con esto porque aquí entra mucho todo el tema de atribución, ¿vale? Los diferentes canales, al final lo que nos permiten la activación de ellos, tenemos que responder a ver cuál de ellos da más crédito, cuál de ellos contribuye más a la conversión final. Os diría que aquí la respuesta es que no hay uno que contribuya más que otro, todos contribuyen de alguna manera, ¿vale? Y aquí lo que tenemos que ver, sabemos todos que de forma tradicional todas las plataformas tienen sistemas de atribución a las clic o first click, que son los sistemas de atribución normales en los que como que quitaríamos importancia de todo lo que hemos hecho al principio para dárselo únicamente al final o viceversa, o únicamente al principio. Pero nosotros, a lo que nos gusta hacer ahora, insisto, esto depende mucho del tipo de cliente y de los recursos que tenga implementados el cliente, porque para desarrollar el modelo de atribución hacen falta también que internamente haya recursos desarrollados, pero nos gusta plantear modelos data-driven, que son modelos vivos en el tiempo. Este tipo de modelos lo que hacen es que analizan un histórico de los consumidores que han comprado nuestros productos, de un histórico de los usuarios que han entrado en nuestra página y cómo se han comportado por los diferentes canales, por las diferentes interacciones, para ver realmente en qué momento le damos mayor o menor peso a cada uno de sus canales. Y se le dan como porcentajes de atribución, de forma que al final, pues oye, una campaña de programática o en este caso el posicionamiento SEO o una campaña de social han contribuido en X porcentajes para al final llegar a esa conversión final. Y sabemos cómo contribuye cada uno de ellos. No quiere decir que lo que ocurre esta semana, la semana que viene tiene que ser igual, porque es un modelo vivo. De ahí que refleja mucho más la realidad del negocio, ¿vale? Entonces, trabajamos muchos modelos, siempre nos adaptamos a la realidad del cliente, hacemos también modelos personalizados
según si el cliente ya nos dice un poco dónde tiene mayor o menor peso, pero nuestra recomendación es que utilicemos modelos vivos en el tiempo, modelos data-driven, ¿de acuerdo? Y preguntaban también, Manu, que dónde entra en este esquema del inbound. Bueno, yo como no lo he visto, yo creo que he respondido un poco a lo largo de pero al final el inbound marketing, que es generar contenido muy de valor hacia el usuario y luego recoger esos leads, luego hacer el tema de nurturing, etcétera, yo creo que entra a lo largo de todo el funnel, ¿no? Desde la parte un poco más awareness, de donde nos conocen y estamos aportando algo de valor a la comunidad, sin tener que vender nada, hasta la parte más de comparación, donde podemos hablar de nuestros productos y servicios y recuperar esa confianza, ¿no? Yo creo que el inbound marketing es una herramienta, está muy conceptualizada en inbound marketing, pero yo creo que es muy transversal, ¿no? y que nos permite hacer muchas cosas. Y luego tiene un concepto de inbound marketing que es a nivel tecnológico, que es la plataforma que usemos, cómo recogemos esos datos, que eso también tiene que estar a la altura de la estrategia, ¿no? No podemos empezar a activar una estrategia de inbound marketing con un repositorio de contenido que no se pueda optimizar, que no vaya rápido, que luego no podamos recoger esos leads, porque entonces eso no es inbound marketing, ¿no? Eso es. Vale, pues continuamos con Sí, la... efectivamente. Vale, pues una vez hemos visto un poco la parte más introductoria, más conceptual, un poco de cómo abordar una estrategia, cómo es una estrategia, en qué consiste, principales características, nos ponemos en marcha, por así decirlo, ¿no? Entonces, si tenemos que empezar a escribir el camino de lo que vamos a hacer para conseguir los objetivos, podríamos definir como 5 grandes pasos. De nuevo, simplificándolo mucho, pero para que os quedéis con los conceptos un poco claros. Como primer y como punto de partida, el usuario. Decíamos que es lo más importante de todo y tenemos que tener muy en mente quién es mi cliente potencial. Entonces, para esto voy a identificar tipologías, voy a identificar arquetipos. Cuando tenga identificados estos arquetipos, lo que voy a hacer es machearlo con las audiencias a las que yo puedo impactar en el mercado, ¿vale? Para ver diferentes arquetipos con diferentes segmentaciones. En paralelo, voy a ver de qué recursos digitales dispongo y cómo puedo además mejorar esos recursos digitales para de nuevo conseguir mis objetivos. Voy a ver dónde tengo mayores oportunidades de crecimiento, mayores oportunidades de actuación para poder captar a mi cliente y una vez que lo haya captado es muy importante desarrollar estrategias de fidelización para volver a convencerle de que vuelva a comprarme, ¿no? No pensemos en que a veces tenemos un punto y final, no, muchas veces hay muchas cosas de cross-selling, de upselling que podemos ofrecerle al cliente y que suponen además un complemento muy beneficioso para él. Entonces, entrando un poco más en detalle en cada uno de estos puntos, como punto de partida, como decíamos, tenemos que crear diferentes tipos de arquetipos, buyer personas, y lo que tenemos que pensar es qué tipo de clientes podrían llegar a consumirnos nosotros. Para ello recurrimos a mercado. Hacemos diferentes entrevistas, paneles, hacemos mucha labor de búsqueda, mucha labor también de introspección nosotros mismos en nuestra marca, de ver realmente qué hemos hecho, qué campañas hemos llevado a cabo, qué acciones hemos puesto en marcha y cómo han funcionado y qué público ha reaccionado mejor a esto, ¿no? Y lo que sacamos son como una especie de fichas, ¿vale? Aquí podéis ver 3 ejemplos, el de Carmen, Juan y Carla, en los que se ven realmente qué edades tienen, qué intereses tienen, qué tipo de redes o qué tipo de canales transitan, en qué canales están activos, para luego, en el siguiente paso, poder machearlos con las audiencias correctas a las que me tengo que dirigir, para que mi mensaje llegue de la forma adecuada y no llegue a cualquier persona, ¿vale? Tanto a nivel orgánico como a nivel de inversión. A nivel de inversión cobra más relevancia todavía porque efectivamente tengo que distribuir mi inversión de la forma más adecuada, correcta y que llegue a la gente relevante. Pero lo que hago es ese macheo, arquetipo con las audiencias que puedo utilizar en las diferentes plataformas para que mi mensaje llegue de la forma adecuada. Y como siguiente paso, un poco en paralelo, lo que analizo es un poco mi ecosistema digital. ¿Qué recursos digitales tengo y en qué punto de maduración están esos recursos digitales? Aquí fue súper importante, lo comentábamos al principio, que tengamos muy desarrollado todo lo que es mobile. Es muy importante el tiempo de carga de nuestra página en mobile, es muy importante el tipo de imágenes que tengamos en mobile, es muy importante cómo tengamos todos los mensajes en mobile, porque verdaderamente cada vez más nuestras acciones van encaminadas a dispositivos móviles porque estamos más tiempo consultando el móvil, incluso cuando estamos en casa. Entonces aquí obviamente los dispositivos tenemos que tenerlos todos a punto, pero el tema de mobile es lo principal. ¿Vale? Sí, efectivamente. El siguiente paso que tendríamos que dar para desarrollar nuestra estrategia es ver
dónde tengo oportunidades de crecimiento, dónde tengo oportunidades de mejora, dónde tengo que posicionarme y además con qué fuerza, ¿no? Con qué fuerza tengo que posicionarme, qué días debo estar en esos canales, con qué inversión debo estar en esos canales y a quién me voy a dirigir, ¿no? Y para saber esto es muy importante lo que comentamos al principio de los arquetipos, porque el hecho de que un usuario esté más o menos activo en determinadas redes y canales va a hacer que yo determine dónde tengo mayor oportunidad de crecimiento y dónde tengo que focalizar mi negocio, ¿vale? Y de nuevo aquí tener muy presente los activos digitales que comentábamos antes de debo estar presente en esos canales con todo tipo de dispositivos, ¿vale? Y como último punto, una vez que ya he conseguido esa venta, he conseguido cerrar mi ciclo de compra, lo que voy a hacer es intentar utilizar herramientas de fidelización, ofrecerle al cliente algo que le pueda ser relevante. Si hablamos de un e-commerce, pues por ejemplo en muchos casos podemos ofrecerle ediciones limitadas de un producto o descuentos cuando yo lo tengo en mi base de datos o un servicio postventa. En definitiva, estar presente para mi cliente. Hago matización y me detengo en lo de servicio postventa y en tema de todo el customer care, porque esto ha cobrado muchísima relevancia, por ejemplo, con la pandemia. Con la pandemia, que solo podíamos comprar a nivel digital, se perdía un poco el hecho de que nos aconsejara una persona, el hecho de que fuéramos con un problema a la tienda y porque no podían resolverlo. Entonces, todo este tipo de cosas tenemos que intentar también hacerlas a nivel digital. Tenemos que simular esa experiencia de tienda física a nivel virtual para que efectivamente el servicio de fidelización, el servicio de postventa, el servicio de atención al cliente sea muchísimo mejor. Porque esto es lo que va a hacer que el lifetime value del usuario sea mayor. Eso es. Y bueno, ya terminando un poco la presentación y dejando paso también a vosotros que nos hagáis algún tipo de preguntas si queréis, vamos a pasar por las últimas claves, las 5 claves que creemos que aportan esta estrategia y luego 3 ejemplos, bueno, voy a empezar por los 3 ejemplos de una estrategia omnichannel, ¿no? Lo primero es el tema de ser global, ¿no? Pero actúa de manera localizada, con contenido localizado. Yo creo que es súper interesante esto, porque aquí damos primero la capacidad de segmentar, ya no solo a nivel social, sino también por tema de mercado, ¿no? Y yo creo que esto es un concepto clave cuando queremos salir o internacionalizar un negocio. Todo el tema de mobile, que hemos sido muy pesados, yo creo que es clave. Y luego el tema on y off, que justamente Laura estaba comentando antes, ¿no? Yo creo que esto es muy importante. El tema de ser local, yo creo que esto es bastante evidente, pero a veces no hay una estrategia clara sobre esto, ¿no? Y dar al cliente contenido y necesidades coincidentes con su mercado es fundamental, ¿no? Y ya pues el primer paso, y es tan evidente como el idioma, ¿no? Tener contenidos o, por ejemplo, reseñas, ¿no? Que es una parte que hemos comentado antes, todo el tema de loyalty, fidelización, y que las reseñas estén en su propio idioma es clave, ¿no? Y aquí actúa mucho el tema de más canales, ¿no? Porque si el servicio o la actuación o el recorrido del usuario a través de la marca ha sido satisfactorio, lógicamente este tipo de contenido se generará, ¿no? Y si este contenido está en el idioma correspondiente cuando el usuario visite nuestra web, pues aumentará mucho la conversión, ¿no? El siguiente punto es el tema del mobile, ¿no? Yo siempre hemos visto mobile como un problema porque hay que adaptarse a él. Yo me acuerdo cuando las webs no eran responsive y había un site mobile por otro lado y entonces había que mantener dos activos digitales, ¿no? Hoy en día mobile no puede ser un problema, tiene que ser una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad porque todos los usuarios están ahí, ya lo hemos visto a lo largo de la presentación, ¿no? Y si no acaban comprando, hay sectores en los que el inicio de la conversión se empieza, por ejemplo, la oficina en ordenador, pero acaba siendo en móvil, ¿no? Y si no acaba siendo en móvil, seguramente el móvil ha asistido a esa compra, ¿no? Entonces, aquí hay una serie de cosas, por ejemplo, el tema de velocidad de carga, el contenido adaptado, ¿no? No consumimos el mismo contenido y esto es válido para todos los canales, ¿no? No consumimos el mismo contenido en ordenador que en mobile, porque estamos en situaciones diferentes, estamos de paso, estamos de camino, estamos relajados en el sofá, entonces eso también hay que adaptarlo. Los mensajes tienen que ser coherentes al dispositivo, esto es importante. No podemos lanzar el mismo mensaje a través de mobile que a través de desktop, por ejemplo, ¿no? Y luego, que es lo que decía, ¿no? Que el mobile al final puede no llegar a estar en todo el journey a nivel de conversión, pero sí va a estar existiendo a lo largo de él, ¿no? Y esto es fundamental para que mobile esté súper optimizado y no se convierta en un problema.
Y por último, el tema del tema on y off, ¿no? Aquí, bueno, nosotros hicimos hace tiempo un estudio, aquí a lo mejor, Bere, tú puedes comentar más, el tema de kills, de on y off, es muy interesante, ¿no? Y lo hemos visto también, ¿no? De cómo el usuario empieza informándose en online y acaba consultando el horario de la tienda y acaba yendo a la tienda a comprar, ¿no? Y tenemos que ser capaces de ser transversales, ¿no? Y identificar, ¿no? Cómo asiste el online al offline, ¿no? Y aquí, bueno, eso, Bere, si quieres lo cuentas, Sí, el caso de simplemente estudio de Kills. exacto, para que tengáis un poco más de contexto de cómo podría ser un caso de la conexión de on-to-off, un caso avanzado, insisto, porque tenemos soluciones mucho más de ver visitas a tienda que eso podríamos activarlo en plataforma rápidamente. Pero en este caso hicimos un proyecto en colaboración con la empresa Walmeric, que puso unos terminales NFC en las tiendas, ¿vale? Y nosotros en paralelo hacíamos campañas online, de forma que impactábamos a los usuarios que estaban cercanos a una tienda de Kills, en un radio pues aproximadamente de 1 kilómetro, y les impactábamos como acude a tu tienda física para conseguir muestras gratis. Entonces los usuarios acudían a la tienda para conseguir una muestra gratis y tenían que apuntarse, cuando llegaban a la tienda se apuntaban a un sorteo, ya teníamos su lead y pues a través de la compra pues realmente, y luego pues hacían una compra, pasaban el terminal del teléfono por el NFC y ya se traqueaba la compra directamente en la campaña online, ¿no? Teníamos todo el círculo cerrado. Pero para eso, como os digo, pues hacía falta poner en marcha una solución tecnológica como era el NFC, que la había puesto en marcha Walmeric, y Walmeric había metido una serie de píxeles en nuestras campañas online, en nuestras plataformas online, en Google en este caso, para que todo el círculo estuviera cerrado y para saber que realmente el usuario que había sido impactado con ese incentivo acudía a la tienda, hacía la compra y se traqueaba todo. Y la realidad es que conseguimos incrementar un 30% las ventas en el periodo de tiempo que se desarrolló el piloto. Fue muy, muy interesante. Además, tenemos, como decía, soluciones intermedias en las que directamente lo que hacemos es que impactamos con anuncios a usuarios que están cercanos a las tiendas para que acudan a la tienda física y automáticamente la plataforma recoge las visitas de esos usuarios, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, dando un poco por finalizada la presentación, nosotros creemos que, lo hemos comentado, ¿no? Si unimos usuario, que es el estudio inicial que hemos dicho, ¿no? Del cliente o el usuario del centro de todo, segmentamos muy bien, adaptamos muy bien toda la estrategia a ese usuario y utilizamos además la tecnología a nuestro favor, recogiendo esos datos y activándolos, ¿no? También la tecnología nos permite activarlos allá donde esté esa segmentación, ¿no? Yo creo que es la base, ¿no? Para crear marcas con una estrategia que sea capaz de hacer, de activar, ¿no? Una comunicación hacia el usuario no multichannel, ¿no? Que este es el concepto clave, no es estar en todos los canales por estar, sino omnicanal, ¿no? Estar en todos cuando lo necesita el usuario, ¿no? Y además cuando lo necesita y lo que necesita, que es lo importante, ¿no? Yo creo que esta es la base para hacer crecer el negocio con esta estrategia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los 5 claves, ¿no? Los cinco puntos claves para el éxito, ¿no? Primero, ver más allá, saber tener al usuario en mente y ir un pasito más allá, ¿no? Ver qué vamos a necesitar, ¿no? Y qué va a necesitar ese usuario según vaya evolucionando en el funnel, ¿no? Tener todo preparado, yo creo que esto es fundamental, yo soy muy pesado con esto, pero a nivel digital la tecnología es clave y tener los assets digitales preparados para poder adaptar esa estrategia es fundamental, si no, pues se va, en algún punto habrá un punto de fuga y se caerá todo. Tener estas audiencias identificadas, y esto es unido a lo siguiente, clave para que el usuario sienta cerca la marca, ¿no? El tener los mensajes adaptados, que sepa que le conocemos, que sabemos lo que necesita y que además lo tenemos, ¿no? Y además que tenemos lo mejor del mercado, ¿no? Yo creo que eso es clave, ¿no? Y luego ser muy eficiente con esto, ¿no? Esto por una parte nos lo da la tecnología, que nos permite ser eficiente, disminuir ese error humano, ¿no? que la tecnología no permite, y luego ser muy eficiente a nivel de canales, ¿no? Y yo creo que también eso es clave en la estrategia omnichannel, ¿no? De cómo estando en diferentes canales podemos ir balanceando esfuerzos porque sabemos que el usuario va a estar ahí, ¿no? Y cuando sabemos que el usuario va a estar ahí, sabemos que la conversión va a estar en un canal y no en otro, entonces podemos balancearlo, ¿no? Yo creo que esto es clave también para la estrategia. Eso es. Simplemente por matizar con la parte de preparados, que es verdad que somos muy pesados, Sí. pero es cierto que lo ideal es tenerlo todo en marcha
ya no solo para poder lanzar un anuncio, para poder lanzar un mensaje y posicionarte a nivel orgánico, sino también por el hecho de poder medir. Medir es fundamental, o sea, por eso, aunque no tengamos una herramienta que haga absolutamente todo, pero tenemos herramientas bastante completas que nos aportan mucha información de nuestros usuarios para saber qué mensaje, qué contenido tenemos que aportarle. Y esto es clave, porque es lo que nos va a diferenciar de que el usuario se vaya con nosotros o con la competencia y que nos valore como marca. Entonces, por eso insistimos tanto. El hecho de que no tenemos que estar súper madurados digitalmente, es decir, podemos plantear una estrategia muy gradual, pero lo importante es saber que con los recursos que tenemos vamos a poder atender a la estrategia que hemos diseñado. Eso es. Y bueno, adaptándonos un poco a esto, yo creo que esto es clave también que una empresa, una consultora como Making Insights pueda hacer todo esto, ¿no? Entonces, como veis, nosotros tenemos el enfoque, ¿no?, de todos nuestros servicios, el Smart 360 adaptado a las áreas de negocio de servicio que tenemos dentro, ¿no? Entonces, además, es muy interesante cómo trabajamos y cómo identificamos esas sinergias para trasladar información de un departamento a otro y poder hacer un seguimiento, ¿no?, y un acompañamiento con nuestros clientes a lo largo de toda la estrategia Smart 360, ¿no? Desde la ideación propia de la marca o del servicio, del negocio, hasta la implementación de la estrategia con todos los canales, ¿no?, como ves aquí, SEO, content, creatividad, todos los assets digitales, desarrollo, ¿no?, y toda esa medición que decía Bere de data ¿no?, y activación de audiencia, etcétera, ¿no? Y es muy importante que un partner tecnológico, ¿no?, y digital pueda acompañar a su cliente, ¿no?, en toda la estrategia equilibrada que le hemos llamado Smart 360. Y con esto, bueno, pues ya damos por finalizada la presentación. Esperamos que os haya gustado y ahora esperamos preguntas vuestras para responderlas, si tenéis alguna. Sí, exacto. Si queréis hacer alguna pregunta más, aparte de las que se han hecho, tanto por la parte de preguntas y respuestas como por la parte del chat, pues aquí estamos, o directamente de viva voz, ¿no? También podéis intervenir. Bueno, no sé, a ver, veré si escriben. Sí, de momento no está entrando nada nuevo. No sé, algún caso, algún ejemplo que queráis de algo para verlo un poco más concreto, que nos haya quedado claro. Si queréis os podemos, no sé, contar algún caso más específico que hayamos desarrollado en torno a esto. Y por supuesto, si tenéis algún tipo de duda o queréis aclarar algo, pues estamos a vuestra disposición. Os hemos puesto un mail también ahí de contacto con Making Science para que podáis bueno, abrir un canal de comunicación con nosotros y comentar cualquier cosa. Efectivamente. A ver. Vale, aquí entra una pregunta. Me gustaría saber qué me aconsejáis para entrar en el mundo de la performance, search y social y programática. Vengo de diseño, programación web, posicionamiento, SEO y SEM. Vale, vale, para esto lo primero que hay que saber un poco es características, ¿vale? Del negocio, un poco qué negocio es, en qué punto está de desarrollo, qué recursos digitales tienes, si tienes una web, si no hay una web, si es un e-commerce, no es un e-commerce, si tienes lo que te digo desarrollado para web, para app, y luego fundamental también... Sí. Yo le estoy preguntando más él mismo, a nivel profesional, Alberto. No sé si... Ah, vale. Perdona, igual había Creo, entendido por el tema de... Vengo de diseño y programación web, posicionamiento SEO SEM. Sería más para entrar en Sí, esto como trabajo, ¿no? Como profesional, sí. Vale, perfecto, sí, eso es lo que está diciendo. Vale, fenomenal. Bueno, pues aquí yo lo que te recomendaría es hacer, o sea, existen muchísimos cursos, ¿vale? No tienes por qué hacer a lo mejor, o sea, lo ideal a lo mejor puedes hacer un máster y empezar un poco a conocer más de este mundo, pero si no, yo te recomendaría que empezaras a hacer pequeños cursos que te puedan aportar conocimiento de un poco, por lo menos, cómo va el ecosistema digital, cómo funcionan las principales plataformas, y luego también que empezaras a ver blogs tipo Search Engine Land o Search Engine Machine, que son bastante buenos, ¿vale? Porque ahí efectivamente salen noticias muy actualizadas de todas las plataformas y que nos proporcionan cada uno de ellos. Y luego, pues obviamente, una labor de búsqueda de empleo. Pero si ya tienes un poco de conocimiento
aunque sea de programación y demás, pues es verdad que todo se entiende mucho mejor, porque todo lo que hay detrás es fundamental también para lo que yo expongo delante, ¿no? Para mi cara, para mi escaparate. Obviamente, o sea, por supuesto, hacer másters, pues increíble, pero también tienes pequeños cursos que te pueden mantener muy al día, estar muy al día también de leer blogs y demás. Y luego, muy importante también, todos los casos de éxito que se sacan en Think with Google se publican muchísimos y en muchas herramientas se publican, para también saber un poco todo esto que contamos a nivel conceptual, cómo se transforma la vida real, cómo el cliente lo lleva en marcha, qué principales problemas se encuentran. No sé, Manu, si tú quieres añadir algo. Sí, yo, o sea, creo que empezar andando, o sea, empezar a leer, a consultar, a hacer pequeñas entradas en el mundo performance y luego atreverte a entrar en algún sitio y empezar a trabajar. Yo creo que la experiencia es el mejor máster que te da en digital. Hay muchos cursos y másteres que te pueden dar un inicio, pero Ver y yo que hemos crecido con esto desde cero ha sido trabajando, o sea, entrando en esto desde abajo y trabajando y aprendiendo y sobre todo afrontando retos nuevos, que es lo que te da la experiencia, ¿no? Sí, efectivamente. Preguntaba también, que os queda muy en línea, tiempo de formación aproximado para trabajar en el sector, programas de prácticas. Bueno, esto va muy relacionado con lo que comentaba Manu, ¿no? O sea, lo que más aprendes trabajando, puedes combinar incluso estos cursos con un propio trabajo, aplicar una empresa para becas. Becas existen, pues, no sé, nosotros ofrecemos a veces becas de 6 meses, pero bueno, que si la proyección de la persona es estupenda, pues incluso termina la beca antes, ¿no? Entonces esto depende un poco del tipo de empresas, pero becas ofrecen muchísimas. Y luego, hay una cosa que también preguntabas antes, porque has puesto performance y programática, ¿no? Esto depende un poco más de la empresa. Hay empresas que lo tienen aunado todo en el mismo departamento, toda la parte de search, social, medios y demás, y programática por otro lado. Nosotros, por ejemplo, tenemos hecho un poco esa división, aunque luego trabajamos muy en común. En otras empresas puede que igual lo tengas integrado. En otras incluso a veces tienes el canal de social por una parte, el de performance por otra, depende mucho, ¿vale? Pero como te decimos, empezar un poco a informarte de cursos y demás, estar muy al día, lanzarte al mundo, que existen muchos programas de becas, 3, 6 meses y demás, y lo que luego pues la proyección profesional y un poco el techo pues lo pondrías un poco tú, ¿no? Eso es. A ver, no veo nada más, no sé si tú ves algo. Vale, hay otra pregunta, si aquí... Vale, ¿cómo puedes trabajar esas estrategias 360 cuando el público objetivo es muy reducido, muy focalizado y muy especializado, como puede ser el sector B2B? Vale. Sabía que siempre hay una pregunta de B2B, sí. Sí. Bueno, en realidad, ¿quieres empezar tú o yo? Empieza tú si quieres ver, o sea, sí. Vale, el público B2B efectivamente es complejo, muy complejo, ¿no? Y nosotros estamos teniendo además ahora bastantes clientes que están interesados en impactar estos B2B. Entonces aquí el principal dilema que hay es, oye, las plataformas convencionales, Google, Facebook y demás, me traen leads que no son de calidad porque no van a este público B2B, estos no buscan por aquí, ¿no? Entonces, podría ser como la respuesta más amplia, pero luego aquí lo que hay que hacer es una estrategia mucho más microsegmentada, efectivamente. Entonces, no vamos a ir tanto a volumen, sino que vamos a ir un poco más a calidad, ¿vale? Aquí depende un poco lo que quieras, ¿eh? Porque depende un poco también del punto en el que estés del funnel. Si es una marca muy nueva que yo quiero dar a conocer, tengo que hacer mucho foco en esa notoriedad de marca, aunque sea no solo al público B2B, también al público que sea consumidor, para que se haga un poco un boca a boca, para ser como imagen de referencia, ¿no? Para empresa de referencia. Pero si ya soy conocido en el mercado y lo que quiero es, o tengo una necesidad muy inmediata de captar leads, por ejemplo, lo que tengo que hacer son estrategias muy concretas. Ir a por las audiencias que verdaderamente se correspondan con mi público objetivo. Y aquí sí que es fundamental tener una plataforma de data por detrás que esté en todo momento analizando esa calidad del lead que estoy consiguiendo, esa calidad de la compra, si fuera el caso de compras de mayoristas y demás, del B2B. Y para eso también es fundamental que tengamos integrado, como antes también comentaba Manu, todo lo que es nuestro CRM internamente, ¿vale? Tenemos que tener integrado el CRM del propio cliente, de la propia marca, con las plataformas para saber si efectivamente existe una contratación de calidad, un lead de calidad, ¿vale? Sí, yo creo que... Insisto, hay primero que ver qué tipo de B2B es, qué alcance de usuarios tengo que irme a las plataformas, ver un poco qué tipo de audiencias podría abarcar, y con el alcance que tengo en las audiencias, pues creo una estrategia. Y luego también fundamental seleccionar determinadas soluciones que pueden ir más enfocadas a B2B. Están funcionando muy bien, por ejemplo, todo lo que son anuncios de formulario.
¿no? En los que realmente se ponen campos personalizados y el usuario pues realmente puede reflejar sus necesidades, que no es tanto un anuncio tan abierto. Y esto Claro. era muy bien para este público porque vamos directamente a la necesidad. Y luego la segmentación, que es fundamental, además de las creatividades. También con las creatividades y el mensaje que transmitamos al usuario también segmentamos, porque hace que pueda estar interesado o no. Sí, sí, genial. Sí, yo un poco de acuerdo con lo que has dicho, ¿eh? O sea, al final adaptarse un poco a los canales, pensar un poco qué necesidades tienen, en este caso, las empresas y adaptarse un poco a su journey. Pues a lo mejor la gente que está buscando servicios para su empresa lo hace desde la oficina, desde un ordenador, entonces tenemos que enfocar un poco el mensaje desde ahí. Los canales que buscan, pues a lo mejor es un poco más LinkedIn, ¿no? Pues adaptarse un poco, al final es adaptación, ¿no? El B2C o B2B pues tiene cosas concretas y características de cada sector, pero yo creo que es adaptarse un poco a cada sector, ¿no? Ya no sea B2B o B2C. Y una cosa que siempre recomendamos, creemos que es fundamental hacer A/B testing, ¿vale? Para todo, para audiencias, para canales, para funciones y demás, porque lo que nos hemos encontrado efectivamente, y mucho más con empresas B2B, es que algunos canales que a priori pensábamos que no iban a funcionar, han funcionado bien. Entonces, aquí obviamente para no tirarnos a la piscina y no tener ningún tipo de retorno, lo que solemos recomendar son estrategias graduales de implementación, pequeños pilotos de un tiempo prudencial para poder evaluar si está funcionando bien o no, pero un pequeño piloto en el que nos abrimos a un sector y vemos si efectivamente al final nos da respuesta, ¿no? Podemos tener dudas de cómo funciona una determinada plataforma, pues oye, dotamos una inversión pequeña para poder abrirnos a esa plataforma. Y en paralelo, pues además desarrollamos contenido en la plataforma, que es fundamental. Pero también no os cerréis a plataformas que penséis que no son de B2B, porque con una pequeña prueba, no invirtiendo mucho dinero, podemos realmente llegar a tener buenos resultados. Vale, pues vale, no han entrado ninguna pregunta más. No sé si queréis. Yo creo que por nuestra parte, ¿no? Ya son las 11 además. Sí, por nuestra parte más o menos sería esto lo que el contenido de la sesión. De todos modos, como os hemos dejado una dirección aquí de contacto, ¿vale? Para cualquier duda o inquietud. Y ya está, ¿no? ha sido de utilidad la sesión. Eso es. Bueno, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias a la IAB también por invitarnos y dejarnos hablar en su espacio. Y nos vemos muy prontito también, ¿no? En la próxima. Así que nada. Gracias a todos. Muchas gracias por vuestro tiempo y las preguntas. Adiós. Hasta luego.